Servicios informativos de Radio Andújar. En este tiempo de noticias teníamos algunos asuntos que les habíamos adelantado, queríamos ampliar, tener la oportunidad de tener más información. Son dos asuntos que son de plena actualidad, uno de ámbito muy provincial, se está hablando bastante con el inicio del año, y otro del que en Andújar lamentablemente venimos hablando desde hace décadas, porque si les decimos inundaciones y río Guadalquivir a su paso por Andújar, seguro que saben de qué estamos hablando. Bueno, pues les prometíamos ampliar más este tema, por aquí queremos empezar en base a una exposición bastante interesante y llena de datos que facilitó el geólogo José Manuel Marín, que hoy nos acompaña. Buenas tardes. Hola, Paqui. Buenas tardes. Que además es miembro de la Sociedad Geológica de España. ¿Eso qué significa? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es esta sociedad? Bueno, somos geólogos que estamos asociados a nivel de todo el Estado y que nuestra función es investigar y divulgar la geología de España, darla a conocer. Es una sociedad sin ánimo de lucro. José Manuel, cuando hablamos de geología, porque no todo el mundo sabe lo que es la geología, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué manera, como profesor que has sido, podemos decirle a la audiencia que no sabe qué es la geología, de qué se encarga? Bueno, geo significa es tierra, y logía tratado de la tierra. ¿Qué se estudia en geología? Pues la estructura actual que tiene la tierra, pero también la que tuvo en el pasado. Porque ahora en la actualidad tenemos unos océanos, que no vamos a, todo el mundo lo sabe, y unos continentes. Bien, pues en el pasado era totalmente distinto. De tal manera que hoy tenemos aquí en Andújar, por ejemplo en Sierra Morena, rocas que se formaron en el hemisferio sur, cerca de la Antártida, y que hoy están aquí. ¿Por qué? Pues porque los continentes se mueven y se siguen moviendo. Bien, pues eso es lo que estudia la geología. Cómo ha evolucionado la corteza terrestre desde hace 4.500 millones de años hasta la actualidad. Y cuál va a ser su futuro y, en fin, y qué estructura hay, qué tipo de materiales, de rocas que lo forman, etcétera, etcétera, etcétera. Estudiar eso, qué materiales, estudiar la tierra, estudiar la roca, nos puede dar respuestas a cómo se comporta la tierra con el tema de las inundaciones, con el tema de la erosión, el agua, y ahí es donde queremos llegar. Hace muy poco formabas parte, bueno, de una iniciativa que llegaba de la mano de Izquierda Unida Podemos para hablar sobre el tema del comportamiento de las aguas, el comportamiento de los arroyos, que ahí es donde quisiste de alguna manera centrar la intervención. El papel de los arroyos en el tema de las inundaciones, que puede que se nos esté escapando aquí a la hora de hablar del comportamiento del agua, del Guadalquivir. Sí, bien, después de la desgracia y el desastre que ocurrió en Valencia, pues los técnicos, en fin, y los responsables de este tema se están poniendo las pilas, ¿no? Y hay que estudiar, hay que investigar, porque lamentablemente episodios como el de Valencia puede ocurrir en cualquier punto de la geografía española, puede ocurrir en Andújar, quizás no con la envergadura que vimos en televisión, pero se dan las circunstancias como para que algo parecido pueda ocurrir aquí. Pero no basta con decirlo, hay que investigarlo y demostrarlo de que esto puede ocurrir, ¿no? Pero no solamente en Andújar, sino en tantos pueblos que viven al lado de un gran río, como el río Guadalquivir, o viven en arroyos, cercanos a arroyos, ¿no? Y ese es un poco el tema. Andújar está junto al río Guadalquivir que afortunadamente tiene muchos embalses. Hay veintitantos, quiero recordar, veintitantos embalses, agua arriba del río Guadalquivir, de Andújar. Luego, ante grandes tormenta y demás, estos embalses retienen agua. ¿Que se llenan? Pues irán soltándolo poco a poco. De ahí que yo la verdad no creo que haya riesgo de inundaciones en Andújar tan dramáticas como las que hemos visto en Valencia. Porque si efectivamente llueve intensamente y empiezan a soltar agua, no la sueltan de golpe, a no ser que se rompa un embalse. Entonces sí, pero vamos, eso no es previsible. Entonces el agua subiría lentamente y las personas nos daríamos cuenta que tendríamos que irnos a otras zonas. Luego, a mí no me preocupa que haya inundaciones procedentes del río Guadalquivir. Obviamente va a inundar naves y demás, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa son los arroyos, porque son arroyos que tienen en su cabecera, pues,
muy cerca de aquí, a 8 kilómetros, en el relieve de Sierra Morena, por encima de los cerrillos. Y estos arroyos tienen una fuerte pendiente, y son cuencas suficientemente grandes, como puede ser la cuenca, la más grande del arroyo, es el de Arroyo Escobar. Son 30 y tantos kilómetros cuadrados. Luego, una gran tormenta que caiga en Arroyo Escobar, bueno, eso afecta. ¿A Andújar? Pues quizás Andújar pueblo no, pero a San José de Escobar sí. O el arroyo Martín Malillo, o el arroyo Mestanza, que este sí que pasa por un barrio de Andújar. Este, bajo mi punto de vista, el que más riesgo tiene de que haya un desastre, si no con tantas desgracias como en Valencia, pero sí en el barrio en el que está. Por varios motivos. Uno de ellos, en la actualidad estoy estudiando el tema, estoy estudiando y espero llegar a una conclusión y exponerla. Porque hoy en día se puede investigar esto, conociendo la dimensión de la cuenca, que en concreto el arroyo Mestanza son 12 kilómetros cuadrados. La pendiente que tiene, que está en torno a un 5% de pendiente en la cabecera, en otros puntos más y tal. Dependiendo del tipo de material, la permeabilidad o impermeabilidad de las rocas, y las dimensiones de la cuenca, y la estrechez de el valle o el cauce del arroyo cuando llega al casco urbano, que además está embovedado, pues evidentemente puede caer una tormenta tal que origine catástrofe. Esto quiero demostrarlo con números. Porque hoy afortunadamente se puede saber, pero a nivel mundial, se puede saber en un clima mediterráneo, en una orografía como la que hay en Andújar, se puede estipular qué cantidad de agua puede caer en un plazo de 10, 50, 100, 500 años. Son datos que ya están, son teóricos, pero ya están. Y se han actualizado después del desastre de Valencia. Luego, con esos datos, que por cierto yo los he pedido y los tengo, pues voy a investigar y voy a ver cuánta agua puede bajar por Arroyo Escobar por Arroyo Mestanza, y si el embovedado lo puede soportar. Y cuando llegue a las conclusiones, pues las expondré y lo daré a conocer al pueblo de Andújar. Y ya está. Ahí estaría la preocupación, ¿no? Que no dejemos de mirar esos arroyos que vienen de la sierra, ¿no? Claro. Ver que están ahí, parece que se nos olvida, porque no los vemos tan de cerca como vemos el Guadalquivir, cómo crece, ¿no? Crece, ¿no? José Manuel, en cuanto estén esos datos nos gustaría conocerlos y ponerlos en valor, porque ante lo que estás conociendo de la actuación que se está haciendo ahora para integrar de alguna manera el río, ¿qué te parece esa manera de intentar, por ejemplo, trabajar que no se produzca tanta erosión en la zona? Sí, a ver, no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. A mí me parece bien, parece correcto recuperar la ribera. De lo que no estoy de acuerdo, y lo he manifestado muchas veces, inclusive a las concejalías de medio ambiente e inclusive en reuniones que ha habido públicas, charlas, conferencias y tal, relacionadas con el río Guadalquivir y con ¿cómo le llaman? Bueno, es igual, es que tiene un nombre, ¿no? Lo he manifestado en este tipo de reuniones. Es totalmente absurdo quitar barro del río, pero por varias razones. Una de ellas porque estamos hartos desde hace ya 30 años viendo cómo se quita barro y se vuelve otra vez a poner. Pero es que geomorfológicamente, la propia cuenca del río, la margen derecha del río, las márgenes están agua abajo, a la derecha, la que queda a la derecha, y la margen izquierda a la otra, ¿no? Entonces, Andújar está en la margen derecha, en fin, la parte de la ciudad queda en la margen derecha. Ahí hay un meandro, y es la parte convexa. Enfrente, que donde está la coipa, está la parte cóncava. Y todos los meandros del mundo sedimentan en la parte convexa y erosionan en la parte cóncava. Luego, si ya lo sabemos, ¿para qué vamos a quitar barro? No, solamente ya se sabe, teóricamente, sino que además se ha demostrado por tal y cual. Entonces estoy en contra,
de que quiten barro. Y prueba de ello, hace poco han hecho una cata al lado de uno de los ojos del puente y yo no sé cuántos metros de barro han quitado, pues yo no sé si ha sido 1,5 metros, 2 metros de barro, ¿no? Y ya está. Entonces, aparte de ello, el río nunca va por el mismo sitio. El río Guadalquivir antes pasaba por delante de la isla. La isla era una isla, por eso se llama así. Como su nombre indica, ¿no? Era una isla, y el río pasaba, era una isla donde el río tenía 2 brazos. ¿Y esa isla cómo se formó? Por los arrastres del arroyo Mestanza, que desemboca directamente ahí. Bien, pues evidentemente la margen derecha del río, ahí hay acumulación de sedimento, ¿para qué lo vamos a quitar? En fin, y al margen de ello, pues bueno, no sé qué más. ¿Qué decirte? Lo de la integración, decimos que está bonito que se integre un poco, ¿no? Que se esté actuando en la ribera, sí. Pero lo que no compartes como geólogo y estudiando un poco el comportamiento de las aguas y de la erosión, de las escorrentías que vienen aguas arriba, no es lo que va a volver a pasar. Claro. Hay un arroyo que es el arroyo Escobar que aporta una gran cantidad de sedimentos. Y estos sedimentos solamente se pueden acumular desde San José de Escobar hasta el embalse de Marmolejo. Es decir, y también aquí. Y ya está. Y estos sedimentos se le puede preguntar a cualquier agricultor que tenga una finca por aquella zona. Sabe que hay una tormenta y se forma una arrollada en la tierra terrible. ¿Dónde va para esa tierra? Aquí. En fin. Que vamos a esperar y además lo esperamos con mucho interés, esos datos matemáticos que los que trabajas para saber qué va a pasar o qué podría pasar, ¿no? Sí, bueno, va a ser un estudio preliminar, de tal manera que yo lo daré a conocer a la comunidad científica y al ayuntamiento y al pueblo de Andújar, y que ya se tome la decisión que sea. Entiendo que debe de ir a Confederación Hidrográfica. Mira, hace poco hubo un encuentro aquí, que estuvo el jefe de Confederación, estuvo el responsable de los bomberos, de Protección Civil, etcétera, etcétera, 3 personas. Estuvieron interviniendo. La verdad es que aquello se eternizaba porque duraba 2 horas y las personas que estábamos allí queríamos intervenir. Y al final, a base de levantar mucho las manos, ya me dieron la voz y dije, yo he venido aquí a aportar datos. Se lo dije así. Y empecé a darle datos. ¿Y qué hacía el jefe de Confederación? Asentir con la cabeza. No me replicó ni uno. Y todavía yo no tenía la información que tengo ahora. ¿Qué es más? Sí, bastante más. Pues esperamos esos resultados. José Manuel, estamos hablando de tierra, estamos hablando de piedras, estamos hablando de rocas y desde hace unos meses se oye mucho hablar de tierras raras. Sí. Y de la provincia de Jaén, digamos, como un gran supermercado de minerales y de tierras raras. Se habla de Aldea Quemada, la finca de la Parrilla, se habla de determinadas zonas de la provincia de Jaén, cuya relación con las tierras raras pueden ser pues una fuente de riqueza. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de tierras raras? ¿Qué es esto? Bueno, el mismo nombre lo indica, ¿no? Son tierras raras porque son escasas. Son escasas. Y son óxidos metálicos, pero de unos metales poco frecuentes. Son metales que se han ido conociendo a lo largo del siglo XIX, inclusive en el siglo XX también no se conocía. Es decir, el sistema periódico, los 103 elementos químicos que hay, pues se han ido conociendo a lo largo de la historia. Y había unos elementos químicos que no se conocían. Entonces, aquellos óxidos que salían, aquellos minerales que salían, que no sabían lo que era, le pusieron el nombre de tierras raras. En realidad, ¿qué son? Son elementos químicos muy escasos, que tienen una particularidad. Dentro del sistema periódico ocupan una parte central, son átomos grandes, metálicos, que tienen varios orbitales, los electrones se sitúan en diferentes orbitales y que saltan de un orbital a otro. Y yo creo que en eso consiste, porque le han encontrado utilidad en el tema de móviles, en el tema de tecnología electrónica actual, para satélites, para infinidad de cosas. Y bueno, pues es objeto
claro, las nuevas tecnologías lo requieren. ¿Y qué ocurre? Pues que son escasos dentro de la Tierra, o sobre todo, bueno, son escasos ya de por sí, pero están muy dispersos y solamente hay concentrados en diferentes sitios, ¿eh? ¿Saben cuál es uno de los sitios donde más hay en la actualidad, donde más se están explotando? En China. ¿Y sabe otro sitio donde se sabe que los hay? En Groenlandia. ¿De qué nos suena ahora Groenlandia? De que nos suena Groenlandia. Entonces, que los chinos tengan acceso, porque está en su territorio, elementos químicos muy útiles en la actualidad, pues evidentemente a Estados Unidos eso no le gusta. Porque es que además Estados Unidos se los compra a los chinos. Pero como los chinos digan, ya no te venden de mí nomás, porque estás como una cabra, pues ya me contarás. En fin. Bueno, y ahora resulta que la provincia de Jaén, Y ahora, a ver si se va a dar cuenta el señor Trump. por eso, oye, esta emisora no se escucha allí en Estados Unidos. No, yo creo que no se va a escuchar, que no se va a enterar. Una tontería. Que se venga para acá y nos invada. Bueno, verás, pues sí, verás, esto, efectivamente, a mí hace 4 o 5 meses me enteré, no lo sabía, me enteré. La zona la conozco, Esto está entre Aldea Quemada, efectivamente, Montizón, el sureste de la provincia de Ciudad Real, en Castellar de Santiago, creo que se llama, en Torrenueva, no, de Santiago. ¿De Santiago? ¿Castellar de Santiago? Es un pueblo de Ciudad Real, que está, una vez que llega a Aldea Quemada, por allá hay una carreterita que te sale a La Mancha. Sí. Pues ahí hay un tipo de rocas, que son pizarras, que son pizarras como las que tenemos aquí abajo, como las tenemos aquí a la Andújar, pero son de otra época, son de la época ordovícica. Entonces ahí hay una banda de pizarras ordovícicas que contienen unos óxidos que llevan estos óxidos, estos metales extraños, que son los lantánidos. Para quien me escuche y sepa un poco del sistema periódico, son 17 elementos químicos raros. Ajá. Se les conoce como lantánidos. De los 17 creo que hay 2 que son actínidos. En fin, quien me esté escuchando y que sepa un poco del sistema periódico sabe de qué estoy diciendo. A ver, que eso nos aprendimos en su día, hidrógeno, litio, sodio, potasio, no lo tuvimos que aprender de memoria, pero ya perdimos la cuenta cuando empezaron a ampliarse, efectivamente, ¿no? Bien, pues ¿qué ocurre? Que en el Ordovícico, que es un periodo geológico concreto de la era primaria, el primero de los que tenemos aquí en la provincia, el primero de la era primaria, en torno a unos 550 millones de años de antigüedad. Bueno, pues por aquel entonces había un continente que se estaba erosionando y esos barros que se erosionaban y que iban al mar, allí se fueron sedimentando. Hoy esos barros son pizarras ordovícicas y estas pizarras contienen óxidos de este tipo, de elementos raros. Te puedo citar, yo no me los sé todos los 17, pero algunos los conozco. El itrio, por ejemplo, el cerio, el neomio, en fin, y algunos otros. Que son ahora tan preciados para este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Realmente eso es petróleo para Andújar? No lo sé. Evidentemente interesa. En nuestro entorno, nuestra sierra, en nuestro territorio, y ya hablamos un poquito más acá de Aldea Quemada, vamos a centrarnos un poquito más en nuestra sierra, por ejemplo. ¿Hay ese tipo de tierras raras? Estos raros, no, verá, estas tierras raras están, bueno, el Ordovícico, yo tengo cartografía de esta zona, he estado y lo tengo visto. Para que te haga una idea, situémonos en Sierra Quintana. ¿Te suena? Esa es de Andújar, ¿eh? Ah, sí, me suena, sí. Bueno, tú imagínate, recorre la provincia de Jaén por el norte, desde Sierra Quintana, de Peñaperro, La Cimbarra, y si sigues hacia el este, esas son rocas cuarcíticas. Bueno, pues las cuarcitas son ordovícicas. Pero es que por delante de las cuarcitas, al sur de esto que he dicho, hay una banda de rocas que son ordovícicas, que son pizarrosas. Es ahí donde están. ¿Habrá al sur de Sierra Quintana? Yo creo que no, porque las investigaciones que han hecho están por la zona de Aldea Quemada. No en todo el Ordovícico va a haber esto. Hay en una determinada zona. Han hecho sondeos de testigo continuo, han analizado los resultados, no sé hasta qué profundidades han llegado, y parece ser que tiene una ley aceptable para la explotación. Yo creo que eso, como reserva estratégica, pues le viene bien a España y a Europa, porque en Europa, tierra rara, pues, en Ucrania creo que la hay. Fíjate, oye,
Qué curioso. ¿Qué? Ucrania también, ¿no? Ucrania también hay, efectivamente. Ahora que lo estoy diciendo. De ahí que probablemente esto se utilice como reserva estratégica. A los países les interesa saber qué recursos naturales tiene. Por ejemplo, gas. En el Valle de Guadalquivir hay reservas de gas. Y hay bolsadas de gas en la provincia de Córdoba, en la provincia de Sevilla, en el Golfo de Cádiz, que están ahí de reserva, por si algún día los argelinos o quien sea no nos vende gas, pues mira. Tenemos hecho una reserva, ¿no? Nuestro frigorífico, claro. Cargado de cosas. Pero son reservas estratégicas, que igual no las ponen nunca en explotación, saben que están y ya está, que no es suficiente. De ahí a que esto lo exploten, pues no lo sé. Pero están ahí, el caso es que están ahí. No lo sé, la verdad es que, ¿qué te voy a decir? No lo sé. Pero sí que sé algo, y es que la tecnología que hace viable este tipo de elementos químicos, pues para poderlos utilizar y tal y cual, la tienen los chinos. Los norteamericanos no, y en el resto de Europa tampoco. Las tecnologías se terminan aprendiendo, pero quien realmente sabe hacer esto, en la actualidad son los chinos, los que están muy aventajados en, digamos, enriquecer, por decirlo de alguna manera, o ponerlos útiles a estos elementos químicos para que se puedan utilizar en industria. Me viene a la mente ahora otro lugar donde también es muy conflictivo, lamentablemente, como es en el Congo. En el Congo también hay bastantes tierras raras, ahí están los chinos metidos. Se lo saben todas. Hombre, ¿por qué te crees tú que tienen los ojos así? De tanto mirar. Porque piensan mucho. Piensan mucho, madre mía. Bueno, estábamos a la espera de saber si esas tierras raras y esa riqueza subterránea podría pillarnos un poquito más cerca, nos coge cerca, porque estamos hablando de la provincia de Jaén, pero en otro entorno. Y es interesante hacer un seguimiento ahora de lo que pasa con eso, porque está de moda, se está hablando, estamos un poquito todavía en paños menores, que no se habla mucho de qué se podría hacer o cómo, pero se sabe bueno, que nuestra provincia es al menos una reserva, ¿no? Sí, bueno, hay otros metales. Ahí en la actualidad se está investigando, creo que se está investigando, por la Centenera, al sur de la Centenera, porque hay wolframio, hay filones de wolframio. ¿Y eso para qué se puede utilizar? Bueno, el wolframio sirve para hacer aleaciones de aceros duros, igual para otras cosas. En la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes pagaban a precio de oro el wolframio que había por todo el oeste de España, de Extremadura, de tal y cual. Ahí me han contado en Cáceres personas que eran ya muy mayores y yo era bastante más joven, donde venían los alemanes y veían que había wolframio, pizarras con wolframio en los tejados y lo compraban el tejado entero. ¿Ah, sí? Se me lo han contado, sí. Supongo que es la verdad. Entonces, el wolframio ahora está de moda y se está investigando, y aquí se está investigando, en Marmolejo. Sí. En Marmolejo, subiendo hacia la Centenera, por ahí, Centenera es una especie de pequeño apófisis granítica. Y por ahí hay unos filones pegmatíticos que llevan wolframio y lo están investigando. Interesante tema, que además siempre resulta más interesante cuando llega de la mano de un experto como José Manuel Marín. Gracias, y seguimos en contacto porque hay muchas cosas de las que hacer un seguimiento. Pues claro, cuando tú quieras, mujer. Gracias. Servicios informativos de Radio Andújar.